Capítulo 2 del nacimiento de Tol Eredom. Año 1626 a.C. Este año, los 7 clanes burfos supervivientes de la invasión Shun huyen del este. Se trata de pueblos guerreros, pastores y agricultores poco desarrollados cultural y tecnológicamente. Uno de ellos, los domios, tras cruzar las grandes montañas en busca de territorios donde asentarse, lo cual conseguirían en el 1616 a.C., funda la ciudad de Tol Eredom, en la costa oriental del mar de Juba, en el año 1613 a.C., en las planicies protegidas por la vasta cordillera de Bracas. Este clan exiliado entra en contacto allí con los Jubis, que ocupan la zona en forma de pequeños asentamientos desde tiempos lejanos, y que los aceptan tras negociar las condiciones y leyes que determinarán y regirán la convivencia de ambas especies en adelante. No fueron sencillas estas negociaciones por la diferencia lingüística y cultural entre ambos pueblos, pero la voluntad superó cualquier barrera. Por tanto, no muy tarde, se redactan las legendarias leyes safúbicas, en el año 1612 a.C., y se instituye el gobierno de la región en la figura de un consejo de sabios, formado por líderes de cada tribu domia y jubi. Este consejo reside en Tol Eredom, escrita también de forma acentuada como Tol Eredom con acento en la primera E, la forma preferida para otros cronistas. La religión o creencias no es barrera tampoco en una colaboración necesaria para ambas razas, ya que los jubis son genéticamente ateos, mientras que, por entonces, los domios profesaban creencias arcaicas basadas en los viejos espíritus, una religión que se extinguiría siglos después con la llegada de otras dogmáticas creencias. Los militares y fuertes domios y los comerciales pacíficos y diplomáticos jubis colaboran y urbanizan la zona, dotándola de un importante puerto con el que comercian con los jubis de las islas Jujaba. Surge así un floreciente mercantilismo nunca antes conocido por tribu burfa alguna, salvando quizás a los gomios de Gamesia, como hemos visto en el anterior capítulo. Aparte del mercantilismo, los domios se benefician del conocimiento del arte de la navegación de los jubis. Estos pequeños seres son la única raza conocedora de esta tecnología por estas fechas, exceptuando, como no, a los norteños silpas. Pero por entonces, la técnica estaba aún muy poco desarrollada, ya que las embarcaciones y los métodos de orientación son rudimentarios y permitían desplazamientos solo a poca distancia de la costa. La población abandona los pequeños asentamientos y se aglutina en la floreciente ciudad de Tol Eredom. Los jubis, por su parte, mejoran su arte de la guerra y la defensa territorial, facetas hasta entonces poco desarrolladas por ellos gracias a su aislada ubicación geográfica. Los jubis son autóctonos de las islas Jujaba, donde ninguna otra raza o pueblo competidor había existido hasta la fecha. Tol Eredom, con los años, pasa a ser una ciudad fuertemente guarnecida y con un comercio en expansión, siendo la única ciudad civilizada de la antigüedad. Sus habitantes, con independencia de su origen humano o jubi, serán conocidos como domios, imponiéndose pues la nomenclatura del clan domio exiliado del este. De las guerras bracas y los enanos. Nos trasladamos, según las crónicas de Terragón, al año 1398 a.C. Por entonces, el creciente poderío de los domios los enfrenta a sus vecinos enanos de las fortalezas asentadas a lo largo y ancho de la cordillera de Bracas. Aprovechan primero las argucias diplomáticas de los jubis para extraer beneficio de la ambición y avaricia de los enanos, y de esta forma, los domios logran enfrentar a enanos Midok con sus hermanos Nebrak, firmando inmediatamente después una alianza con los primeros.
Esta coalición les permitió tomar las 4 fortalezas Nebrak de la zona y anexionar pacíficamente a las 2 fortalezas de los contentos Midok, a los que se les hizo creer que se les entregaba el dominio y gobierno de todas las fortalezas de las Bracas, antes dirigidas por los líderes Nebrak. Aunque el gobierno siempre estará supervisado por agentes, recaudadores, burócratas, oficiales militares e inspectores venidos de Toleredom. 15 años después del inicio de las guerras Bracas, en el año 1383 a.C., el recién nacido país de Domia ya cuenta con el dominio total de la región y entre sus habitantes cuenta con 3 razas: los propios domios, los jubis y ahora los enanos. Para evitar revueltas internas, los dirigentes domios reservaron unos derechos y libertades básicas e inviolables para todos los enanos Nebrak vencidos. Asimismo, convenientemente asesorados por los jubis, decidieron respetar la libertad de religión para todos los enanos, fieles creyentes de su dios Storm. Pero los Nebrak nunca olvidaron la agresión sufrida por sus hermanos e invasores. Además, nunca tuvieron opción de aspirar a cargo importante alguno, aunque sea remotamente cercano al poder. De la invasión gomia y los safones. En el año 1186 a.C., según las crónicas de Terragón, antes de iniciar otra etapa de expansión, los domios tuvieron que enfrentarse a la invasión de otro de los clanes burfos con origen común en la vieja región del Bruf, más tarde conocida como Marca del Este. Se trataba de los antes pacíficos y ahora encolerizados gomios, provenientes de los llanos al norte de la cordillera de Bracas, a los que habían llegado huyendo de la invasión Shun. Residentes a lo largo y ancho de toda la región de Domos desde tiempos del exilio, el transcurrir de los años aumentó la divergencia de unos y otros clanes burfos, que instituyeron unidades propias independientes en forma de pequeños estados, en los que las conquistas, alianzas, conspiraciones y disputas entre sí ya no tendrían final a partir de entonces. Se trataba de los estados nacientes de Domia, Gomia, Tirrana, Esbeli, Safia, Hermia y Grobes. La ocupación de la región de Domos, llamada por entonces Chayprim, comenzó con el año del exilio, en el 1626 a.C., y no se completa hasta el año 1314 a.C., cuando cae el último foco de resistencia chipra en las faldas de las primeras estribaciones de la cordillera Middenmir, a manos del clan Tirrano, tras la negativa de socorro por parte de los enanos Midok de la fortaleza de Anurrin. El grado de desarrollo y poderío que alcanzarían cada uno de los 7 estados dependería de innumerables factores que se estudian con mayor detalle en las crónicas de Terragón y en otros tratados propios de cada casa y estirpe. Por lo pronto, para estos anales del Imperio Dom, solo interesa destacar que, como denominador común, estos estados asentados en la región de Domos surgen de la devastación y ocupación del atrasado y débil pueblo chipra. Los chipras pasan a vivir desde entonces esclavizados por sus invasores. Perderán a partir de esta invasión todo atisbo de unidad como pueblo y pasarán a formar parte de los estamentos sociales más bajos de los distintos estados burfos, que los dominarán y explotarán en los campos, en la guerra y en otros provechos. Todos los estados burfos surgidos en estos 3 siglos de ocupación de Chayprim están basados en una economía de guerra con sociedades claramente jerarquizadas, donde el poder reside en la figura de los líderes militares y donde la cultura y la religión son aspectos secundarios. Son estados donde la mayoría de la población es de origen chipra y los puestos de élite están conformados por la minoría burfa militarizada a la fuerza,
por el trauma causado en la etapa del exilio. Solamente el estado de Safia, fundado por el clan Burfo más numeroso, el más septentrional de los estados al norte de la cordillera de los Mitanes y el más poderoso bélicamente, posee una mayoría burfa tras el exterminio casi total en su región de toda forma de vida chipra. Volviendo a Domia, como se ha mencionado antes, el año 1186 a.C., los gomios invaden la fuertemente defendida región de la cordillera de Bracas, asedian una de las fortalezas enanas Midok y con la ayuda de los enanos Nebrak, aún dolidos por la agresión Midok 2 siglos atrás, se apoderan de la antigua fortaleza Nebrak de Nebendum este mismo año. En estas fechas se producen las segundas guerras enanas de Bracas. Se trata de un conflicto de guerra civil en el que se produce la rebelión de los dolidos enanos Nebrak a pesar de todos los derechos concedidos por los domios. Estos se alzan contra Domia y contra sus hermanos Midok, apoyando la causa gomia con tal de recuperar su autogobierno sobre las 4 fortalezas que aún consideraban suyas. Estos son años de un caos total en la zona, donde llegan a congregarse 4 ejércitos combatiendo entre sí con objetivos individuales y propios cada uno de ellos. El terreno hostil y escarpado provocó que la guerra se prolongase en el tiempo y derivase posteriormente en escaramuzas y guerras de guerrillas en enclaves escarpados con focos de resistencias de uno y otro bando. Los frentes son difusos y se dan constantes casos en los que se producen enfrentamientos en las retaguardias teóricamente aseguradas por parte de unos y otros. Las poblaciones enanas de uno y otro bando son diezmadas entre sí en un combate feroz. Un contingente gomio llega a atravesar la cordillera en 1101 a.C. y saquea Toleredom. En este hecho, 2/3 de la población jubi residente en la gran ciudad es asesinada o capturada por los gomios, que se retiran inmediatamente a las montañas ante las noticias de la inmediata llegada de refuerzos del ejército domio, formado mayoritariamente por humanos y enanos. Pero Domia se rehizo. Poco a poco, en un escalonado contraataque, los ejércitos domios ganan valle a valle una amplia zona de las cordilleras Bracas y eliminan totalmente a las tropas enemigas cercanas a Toleredom, que se alejan definitivamente de la ciudad tras la batalla del Llano Eret. Esto ocurre el año 1078 a.C., momento en que los jubis de las islas del mar de Juba se alían a Domia para vengar el exterminio sufrido por su raza durante el saqueo de Toleredom. La alianza de las islas Jujabas y Domia cuajaría y cristalizaría de forma indefinida años después, aún en plena guerra contra una gomia a la defensiva y en clara recesión, con la unión de dichas ínsulas a Domia tras la alianza del Juba en el año 1055 a.C. Los jubis se encargarían de la guarnición de Toleredom y sus alrededores, permitiendo a los enanos y humanos disponer de todas sus fuerzas en el frente. Además, los jubis aportarán un aspecto determinante y diferenciador al ejército de Domia respecto al de sus rivales. Dispondrá de flota naval y no solo de tropas de tierra. En el año 1017 a.C., los gomios son expulsados oficialmente de las cordilleras Bracas y, salvo escasos grupos rebeldes sin fuerza inquietante, aislados en alguna escarpadura, dejan solos ante su destino a los agonizantes Nebrak para centrarse en la salvaguarda de las llanuras de Gomia. Los invasores, por tanto, pasan pues a una estrategia defensiva. Los solitarios enanos Nebrak, que han perdido a más de la mitad de su población desde el inicio del conflicto, al igual que los Midok, se ven obligados a entregar Nebendum y Nebensac, las 2 fortalezas enanas en su poder, y firman la paz en el 1009 a.C., finalizando así las guerras enanas.
En el consejo tras la rendición de los Nebrak, Domia realiza una inteligente maniobra diplomática que cimentará la posterior convivencia de las distintas razas pobladoras de su reino y cerrará las puertas a posibles revueltas internas como la sufrida por los enanos Nebrak. En lugar de castigar a los Nebrak por su traición, decide respetar la tradicional disposición y gobierno locales de cada fortaleza, donde el gobierno se deja en manos de los líderes raciales de cada una. Sin embargo, solo pasan a formar parte de la Asamblea de Domos de Toleredom los líderes Midok, una asamblea donde se preside la Confederación de Regiones Vasallas, en la que pasa a convertirse a partir de entonces Domia. A diferencia del final de la primera guerra entre enanos, los Nebrak recuperan el gobierno de sus fortalezas, pero son tan pocos en número que deben abandonar dos de ellas, Nebensac y Nebensul, para ocupar solamente Nebendum y Nebenbrak, las dos más importantes, dejando así en manos de Gravins, Orguls y otras razas caóticas la ocupación de sus arrasados aposentos y estancias. Los enanos Midok mantienen el gobierno sobre sus dos históricas plazas, Midenbok y Midenkrom. Los Jubis gobiernan las islas Jujaba y los humanos domios rigen la capital Toleredom y cuantas tierras se anexionen en un futuro. Las viejas rencillas raciales comenzarán a cicatrizar y perdonarse, aunque no olvidar, tras este famoso Consejo de Toleredom celebrado en el 1007 a.C., en el que además se asentarían las leyes del naciente país de Domia y su primer estatuto. Nota sobre los Gravins y los Orguls. En el punto anterior, he hecho mención a dos razas caóticas que ocuparon las fortalezas enanas abandonadas. Son los Gravins y los Orguls. Para mayor comprensión del sufrido lector, procedo a continuación a hacer un breve inciso acerca del origen y naturaleza de estos seres, al menos con la información de que disponemos sobre los mismos hasta la fecha. Al parecer, los Gravins son una rama degenerada que divergió de los pequeños Jubis de las islas del Mar de Juba cuando estos se adentraron en la región de Domos en épocas pretéritas. Parte de ellos decidieron quedarse en la profundidad de los bosques, multiplicándose y diseminándose a partir de entonces por el resto de Terragón, y separándose, por tanto, para siempre de su linaje original. Se dice que su piel jubi, acostumbrada al calor del sol y al aire fresco del mar, acabó por degenerar convirtiéndose en el colgajo nauseabundo, pálido y enfermizo que cubre a los Gravins. Esta piel blanquecina de aspecto achacoso al parecer es la que produce el hedor a podredumbre que desprenden estos seres. Sus finos y escasos cabellos no logran ocultar un sucio cráneo de aspecto también mugriento. Su lastimoso físico está acompañado de guturales y agudas vocecillas que pronuncian un irreconocible lenguaje. De bebés apenas puede distinguirse un Jubi de un Gravin, pero a corta edad, al parecer, ya pueden apreciarse sin duda sus terribles diferencias. Tal fue su degeneración que acabaron por odiar al día y a la luz del sol, intentando en la medida de lo posible evitarlo, salvo que tuvieran un fuerte motivo que les obligara. Así pues, se trata de criaturas eminentemente nocturnas y caóticas, sin una organización política destacable. Se dice que la causa de su anarquía y bajo desarrollo se debe a las terribles prácticas del culto que siguen en honor al dios de la oscuridad. Por lo que se sabe hasta la fecha, algo similar le sucedió a otra raza de criaturas conocidas como los Orguls, pero en este caso por degeneración de los seres humanos. Al parecer, se trata de criaturas de aspecto igualmente enfermizo, blanquecino y nauseabundo como los Gravins, pero de complexión y estaturas más imponentes. De la invasión de Domia a Gomia y el papel de los Chipras. En el año 1006 a.C., según las crónicas de Terragón, comienza la invasión de Gomia.
Domios, enanos Midok y ahora enanos Nebrak, con los Jubis en la retaguardia efectuando labores económico-administrativas, forman una impresionante alianza que se adueña sin problemas del debilitado estado de Gomia, con fuerzas ya desgastadas por la guerra y sin aliados en ninguno de los otros clanes burfos. Unos clanes demasiado preocupados en sus particulares disputas y también abocados a conflictos bélicos entre sí por el control total de la antigua Chaipryn, ahora denominada Domos. Pronto, los desheredados chipras, sometidos por los gomios, ven la oportunidad de conseguir una vida mejor si los domios expulsan a sus opresores. Los chipras no dominan las estrategias de guerra, ni son lo suficientemente fuertes ni hábiles con las armas como para poder rebelarse directamente contra sus tiranos. Tras siglos de sumisión y realización de trabajos forzados, pocos de ellos ocupaban plazas en el ejército y el gobierno, y los que sí habían logrado alcanzar este privilegio habían olvidado sus orígenes para emparentar con los privilegiados y minoritarios gomios en pos de un mejor futuro para su familia y descendientes. Así pues, los chipras emplean en este conflicto la mejor arma de que disponen: la apatía, la dejadez y la desidia frente a las órdenes de sus dictadores. No colaborando en la producción, dejaron maltrecha la base de la estructura jerárquica sustentadora del Estado, justo en el momento de mayor necesidad para sus opresores. En la medida en que pudieron, los chipras colaboraron y facilitaron la labor a los embravecidos domios, que completan la total anexión de Gomia en el año 980 a.C. Nótese que, por azares del destino, los domios no tuvieron que desplazar o someter a los chipras en su colonización de los llanos de Eret, más allá de las cordilleras Bracas, donde fundaron Toledo. Allí, los chipras no ocupaban esas tierras aisladas de la vasta región de Domos, así que por esa circunstancia, los domios pudieron explotar en su favor la inexistencia de un pasado sangriento hacia los desesperados chipras, ofreciendo una imagen de cercanía hacia esa raza por otros sometida. Los gomios supervivientes de la invasión fueron absorbidos y asimilados por la floreciente sociedad domia, y, aunque mantuvieron su raíz racial, pasaron a todos los efectos a formar parte activa del país naciente y a defenderlo como su propia casa a partir de entonces. Sin embargo, los gomios más fundamentalistas tuvieron que refugiarse con sus hermanos rebeldes que habían sobrevivido en forma de pequeños asentamientos en la cordillera de las Bracas, o tuvieron que emigrar a otras tierras donde se ganaron la vida, la mayoría de ellos como mercenarios a las órdenes de los estados de Tirrana y Groves, principalmente. Pero la mayor parte de los gomios decidió regresar a la senda del mercantilismo y cooperación que había caracterizado a sus ancestros del este del río Mogar, en la región del Bruf, antes de la época del exilio.